Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelotardados. Hoy estaremos hablando del futuro del fútbol de selecciones. Tiende a desaparecer, se afianzará, seguirá la pugna entre clubes y selecciones. Recuerden encontrarnos en nuestras redes sociales, Spotify, YouTube e Instagram, o escribirnos al correo electrónico apelotardados@gmail.com. Esto es Apelotardados. Apelotardados, con una pelota siempre retardados. Apelotardados, siempre, siempre. Integramos a David en Lisboa y a Esteban en Bello, Antioquia. Señores, ¿qué se están tomando? Con las buenas tardes, días o noches, dependiendo del tiempo en que nos estés escuchando, yo me estoy tomando una Patronus, una cerveza de los jefes. Esteban. Muy buenas noches, y aquí también anocheció en Bello, Antioquia, y yo ando tomando agüita después de comerme un helado. Bueno, yo estoy tomando Kirsch, que es un destilado de cereza mezclado con un jugo de mango y agua con gas. O sea, básicamente chamber con gas está tomando. Básicamente cogí una botella con telarañas, cualquier cosa que tuviera más de 20 grados de alcohol. El frutiñazo a la Suiza. Bueno, entremos en materia. ¿Qué tal Sí, si sí. comenzamos hablando por los inicios del fútbol de selecciones? Porque el fútbol comenzó con los clubes en el barrio. Pero ¿cuándo empezó a jugarse entre selecciones? El fútbol se comenzó a jugar entre selecciones a principios del siglo XX, incluso un poquito antes. El primer partido de selecciones que se tenga registrado oficialmente es como en 1800 y algo, entre Inglaterra y Escocia. Y la verdad, los primeros partidos internacionales se dieron entre países británicos, porque bueno, son los inventores del fútbol. Y también inventores del fútbol de selecciones. O sea, no había salido de la isla de Gran Bretaña. Sí. Pero jugaban solamente con los pies. Y es curioso que sí, ya es el fútbol como tal, como dirían en el argot popular, en el argot futbolístico. ¿Y cómo quedó el Cuando partido? ya se había independizado del... ¿Quién tuvo más la posesión? Aquí hay que llegar con todos los datos. Fue un empate a 0, de hecho. 1872, el 30 de noviembre. No nos perdimos de mucho. Inglaterra-Escocia, empate a 0. Aunque para que los Antonio Vélez sería un partido perfecto. Y oigan este dato también, en 1901, el primer partido internacional entre selecciones no británicas se jugó entre Uruguay y Argentina. 3-2 ganó Argentina, 1901. O sea, ya se empezaba a perfilar lo que iban a ser los primeros mundiales. Sí. Luego la primera participación importante del fútbol a nivel internacional se dio en los Juegos Olímpicos de 1900. Los ganó Uruguay, ¿no? Sí, la primera participación del fútbol en los Juegos Olímpicos fue ganada por Uruguay. Como deporte de exhibición entró el fútbol, luego ya se consolidaría como un deporte de base de los Juegos Olímpicos. Y ahí creo que hicieron el Y gol esa fue... que llamaron gol olímpico. No, el gol olímpico de hecho lo hizo un colombiano en los Juegos Marcos Olímpicos. Cole. Sí, esa no es la historia que cuentan. No, el gol de Marcos Cole fue en el Mundial de Chile 62 contra Unión Soviética. Señores, yo tengo el dato. El gol olímpico recibe su nombre después de un partido amistoso entre Argentina y Uruguay. Viene de las piernas del argentino Cesáreo Onsari, era jugador de Huracán y en ese momento de la selección argentina, y se lo hizo a la selección uruguaya, que era la flamante campeona de los Juegos Olímpicos de París 1924. Entonces, como el gol de Onsari se lo hicieron a los olímpicos, entonces, como para simplificarlo, lo dejaron en gol olímpico,
para referirse a que se los habían marcado a Uruguay. Pero un momento, no fue en unos olímpicos, fue por No, hacerlo no, a los campeones olímpicos. Sí. exacto, por eso. Y por de tiro de esquina. Okay. Ya después el primer mundial se realiza en Uruguay porque eran los campeones olímpicos y por celebrar los primeros 100 años de independencia. Y bueno, y porque en Europa no se podía hacer. La Venían principal razón. de, sí, venían de ese problema de una guerra mundial, pequeñísimo problema. Y aún así boicotearon el torneo porque decían que no podían viajar hasta Uruguay, que no les daba para pagar el vuelo. Sí, Uruguay de hecho ¿El se vuelo o ofreció el barco? a pagar los El, viáticos. Pero no viajaron. no, No, vinieron 4 selecciones de Sí. Europa. Pero bueno, ya ese mundial ya se empezó a consolidar por las selecciones. Sí, Pues también el lo que fútbol de pasa es, clubes, como de selecciones, seguía siendo muy amateur. en ese momento Pero, sí. pero el fútbol de selecciones empezó a tomar un poder que creo que no iba a la par del fútbol de clubes, porque digamos, vamos a hacer un salto histórico muy, muy grande, una zancada. Y es que el fútbol de selecciones, digamos que ha mantenido una línea más romántica, ¿no? Como que el futbolista va porque es mi país, por el honor de pertenecer, ad honorem, y no tanto como pasa en el club, donde son, bueno, algunos llaman mercenarios, no, pues son trabajadores, van donde tienen contratos, donde tienen mejores contratos, pero siempre vuelven a su selección. Ha habido casos de futbolistas que renuncian, o sea, como uno muy famoso ahora, Ibrahimovic renunció a la selección de Suecia. Pero, ¿qué tal si hablamos de eso? Esa idea que hay de que jugar en la selección es un tema como de amor, ¿cierto? Como que es algo que todavía vincula de esa forma que se ha perdido en el fútbol como negocio. ¿Cómo ven ese tema? Algo identitario. Yo creo que hay dos puntos importantes para mencionar en eso. El primero es que el fútbol entra a suplir, o mejor dicho, a transformar como una manera de enfrentamientos entre las naciones. El fútbol moderno como tal nace en Inglaterra a finales del siglo XIX y empieza con eso un fenómeno también de influencia británica, porque es que el fútbol llega primero a los países con los que Inglaterra tenía mercadeo. Entonces el fútbol se desarrolla a partir de los puertos. No es de gratis que en Sudamérica el fútbol llegue primero a Argentina, a Brasil y Uruguay, que eran donde tenían, pues, aparte de sus comercios, estaban desarrollando sus líneas de trenes. Además, estaban, no sé, también desarrollando sus equipos, sus clubes deportivos, como con toda esta idea inglesa. Entonces, estos equipos empiezan a crecer y empiezan a tomar este deporte que es originalmente inglés y se Eran apropian de ello. ingleses Exacto. que se Y ponen los empiezan equipos, a... miren cómo son los equipos de Argentina, la mayoría tienen Exacto. nombres El, ingleses. en la misma estructuración. Entonces los países empiezan a apropiarse de este deporte y a ponerle su propia idiosincrasia. Eso se ve mucho con el fútbol argentino, con lo que determinaron la nuestra. El otro punto es que el fútbol se volvió esta manera de dirimir conflictos. No nos olvidemos que la idea de la república moderna, por lo menos como se entiende cuando se empiezan a surgir a partir de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entonces el fútbol se empieza a usar como esta manera de exaltar los valores nacionales, de aglutinar a la gente alrededor de una identidad, y eso se ve a ver, en principios del siglo XX, con los mundiales del 30 y del 34, cuando queda campeón Italia, que Mussolini se aprovecha de esto precisamente para exaltar los valores de su régimen y precisamente, o supuestamente, de la nación italiana. Entonces, desde ahí el fútbol empieza a crecer mucho de la mano con esta idea de que representa un país, del orgullo, de lo que menciona John Eder. Por eso es que, bueno, el gran boom de esto yo creo que se ve a partir de los 70s, porque el fútbol ahí crece a partir también de la tecnología, con el impulso de la tecnología satelital. Ya cada vez más y más gente puede ver los partidos de fútbol por televisión y pues se vuelve un fenómeno de masas, pero siempre ligado a eso, a supuestamente algo identitario.
Y por eso es que el fútbol de selecciones, así sea una idea muy romántica, sigue teniendo ese peso. E incluso usted conoce de gente que puede que no le interese para nada el fútbol de clubes, pero sí está pendiente del de selecciones. Bueno, Esteban hizo un largo recorrido. Los clubes comenzaron con esa idea inglesa, como él mencionaba, del club del barrio, ¿cierto? La comunidad, la acción social, la acción comunal que se junta y hace obras para la comunidad. Entre ellas el club, pues que esa idea ha sobrevivido en los equipos argentinos. Entonces ahí tienen también la escuela, tienen la iglesia, los que son religiosos. Pero eso en algún punto se ha perdido cuando los clubes ya han pasado a convertirse simplemente en la vitrina donde llega el futbolista producto solo a mostrarse y a pasar, si es que brilla, a un equipo mejor, o un equipo donde van a pagar más, donde supuestamente todos van a terminar ganando. El representante, el club del que procede, y con las nuevas reglas de la FIFA también casi que todos los equipos por los que ha pasado, por los derechos formativos. Pero eso todavía no ha permeado del todo el fútbol de selección y es el fenómeno en el que quiero que nos enfoquemos. Jonda, ¿qué piensa de esa, por qué ha pervivido en un fútbol que a todas luces es comercial, es un negocio, esa idea de ir a la selección porque es mi país? No, yo creo que hay como dos cosas que no se pueden separar de ninguno de los fenómenos sociales, ¿no? Una cosa, como ya hemos hablado, la economía y otra cosa la política. La política, y creo que antes permeaba más la percepción que teníamos de los fenómenos, en este caso deportivos y particularmente del fútbol. Y pienso, para como traerlo más al presente, en el Mundial de Brasil, que se ve en el contexto de los diálogos de paz en Colombia. Y vimos, recuerdo que era un contexto de elecciones y de diálogos de paz. Y recuerdo tanto a guerrilleros como políticos oficiales, mientras hacían campaña, vestir la camisa de Colombia. Entonces, bueno, para ponerse como de alguna manera del mismo lado, ¿no? Estamos por Colombia, la camisa de Colombia de la selección de fútbol, ¿cierto? Entonces, me parece que en ese sentido parecía haber todavía una primacía, en este caso de la política sobre la economía, en cuanto a fútbol de selecciones se refiere, porque parece que es una cuestión más de política que de deporte, hacer parte de la selección. Yo creo que si alguien, o usted menciona que hay casos famosos muy específicos de jugadores que han renunciado a la selección, pues me pregunto qué pasaría en países como estos si alguien dice no voy a volver a jugar en la selección. Bueno, sería como un escándalo, ¿no? Como que una apátrida. Ah, sí. Yo Pero creo hay que imaginar, que el Tino Asprilla renunció a la selección, sí, no recuerdo, Sí. sé. después del Mundial del 98. ¿Qué tal si nos centramos en la pugna que hay entre los clubes y las selecciones? ¿Se han dado cuenta de eso? Y bueno, Claro. ese tema surgió precisamente porque ahora se está discutiendo el futuro de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, porque los clubes de las ligas más importantes de Europa están reacios a ceder a los futbolistas para que viajen a disputar esos partidos. Entonces, ante eso, algunas selecciones dicen que sin estos jugadores no pueden jugar y entonces están barajando diferentes opciones para continuar el certamen. ¿Qué opinan de esto? Porque por eso al principio yo hablaba de este futuro distópico, por así llamarlo, en el que desaparecería el fútbol de selecciones y se impondría el fútbol negocio de los clubes. ¿Qué opinan de esto? Es que, bueno, ahí entramos en una cuestión en la que es como una melcocha, ahí se juntó todo, la política, la economía, los intereses personales.
Infantino, el presidente de la FIFA, por quedar bien con todo el mundo, quedó mal con todo el mundo. Al principio de la pandemia, cuando todo estaba muy mal, por la cuestión del dinero, se permitió que el fútbol continuara. Cuando todo se jodió en las ligas principales y, y empezaron a surgir las fechas de selecciones, y viendo ya en el atolladero en que estaban por contagios, por cuestiones de bioseguridad y todo eso, Infantino les dio esa gabela a los clubes que antes, si entiendo bien, antes tenían eso como que, bueno, ellos decidían si prestar a los jugadores o no. Y eso se había acabado con la reglamentación FIFA y otra vez les devolvió ese poder a los clubes de decir, bueno, esto es algo que los perjudica económicamente, decidan si los prestan o no a la selección. Entonces, por solucionar un problema anterior, por una mala decisión de dejar continuar el fútbol por ganar plata, tapó ese error con otro de darle ese poder a los clubes, de decidir si prestar a los jugadores para las selecciones. Y ahora estamos en un problema en que las selecciones, los clubes deciden si prestar o no jugadores que ya decidieron que no iban a prestar en las principales ligas. Hay un Pero a ver, problema de... Yonda, los jugadores tienen contratos, en algunos casos, ¿cierto? Ya hemos hablado de eso, no son todos los jugadores profesionales, pero de los que estamos hablando, que son los de Brasil, Argentina, Uruguay, algunos de Colombia, de Chile, Ecuador, tienen contratos millonarios con equipos, con algunos clubes europeos, que prestan a estos jugadores, hacen viajes larguísimos, van a esos partidos donde se pueden lesionar, juegan a 4.000 metros, después juegan con 40 grados de calor. ¿Qué obtiene un equipo que tiene a un futbolista contratado por hacer esto? ¿Cuál es el beneficio para el club? Bueno, y es que hay una cuestión. Parece que en el fútbol de selecciones todavía la política prima sobre la economía. Y hay una cuestión como de honor, de patriotismo, representar a una selección. Por esa cuestión, la FIFA de alguna manera cubre esas contingencias a los equipos, ¿no? Pagándoles como unas, no, yo no sé si son chichiguas o algo como para compensar el posible Yo daño que pueden leí que tener los la FIFA jugadores. paga hasta 7.5 millones de euros por un jugador que, por ejemplo, se lesione. Esa cifra pagaban en el Mundial de Rusia, hasta 7.5 millones de euros. Y decían que con eso esperaban suplir el salario de este futbolista, el tratamiento por la recuperación y la contratación de alguien que lo reemplazara. Pero sabemos que eso es una chichigua en equipos donde los futbolistas se ganan 10 millones y que con eso además no van a llevar a otro de la misma calidad para reemplazarlo. Bueno, y es Y que, si lo llevan, y si lo llevaran, después van a tener que asumir dos contratos millonarios. y es que esa es la cuestión, que en términos prácticos los clubes de alguna manera tienen la razón si no quieren prestar a los jugadores. Bueno, ellos son los que invierten la plata, ellos son los que hacen el gasto, bueno, los jugadores son moneda de cambio y ellos son los que pierden plata. Pero como estaba diciendo, está esta cuestión política y de patriotismo de jugar una selección. Y por eso se había modificado el reglamento, la FIFA había modificado el reglamento para que los jugadores pudieran representar a sus selecciones y ellos asumían cierto, como usted dijo, chichiguas para los Bueno, equipos igual seguimos clubes. hablando de representar las elecciones, de ir por el amor a la patria, pero sabemos que son negocios de la FIFA, eso no lo hacen por estas cosas, ¿cierto? Exacto, El fútbol de yo quiero, selecciones asegura muchos partidos, como pasa en las eliminatorias sudamericanas. Partidos de ida y vuelta son 18 fechas, después el Mundial, que ya lo van a meter con 48 equipos, imagínense eso, si una vez no se ve ni la sí, primera ronda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con derechos de se ve la primera televisión ronda del Mundial. recaudan, eso de televisión y patrocinio recaudan mucho dinero, del que luego también se ve beneficiado la UEFA. Y a través de la UEFA, los equipos dueños o que tienen contratos, porque ya no hablan esos términos, con estos futbolistas. Tal vez por ahí podemos empezar a encontrar
¿Dónde está, cómo está tejida esta red? Sí, Esteban. Sí, mire, yo quiero interpelar lo que estaba diciendo John David, porque yo no creo que el tema político sea ya en este punto relevante en las decisiones que toma la FIFA. Desde hace muchos años está más que claro que todo eso está pensado principalmente por lo económico. Voy a poner un ejemplo, el Mundial de Qatar, un mundial en un país sin tradición futbolera, sin un clima adecuado para jugar, en el que han tenido que inventar canchas con no sé qué tecnología para aclimatación y pues con una serie de complicaciones logísticas, pero le asignaron el mundial simplemente porque ahí se movía una cantidad de plata y ahí también hubo algo de corrupción con muchas decisiones que toma la FIFA. Lo Pero que yo está creo que a eso se sucediendo. refería él también en lo político, de la política interna Ah, de la bueno. FIFA. O sea, política. Ah, listo. Política Bueno, interna de la Porque FIFA. y yo había empezado Yo no. diciendo, los 48 equipos del Mundial, eso es para conseguir votos Bueno, y para que exacto, cierta gente se perpetúe en el poder. a eso iba yo. Es que mire, y qué pena, John David. Mire, lo que pasa es que en este momento lo que sucede no es más que la concreción de lo que ha sucedido en los últimos 20 años, no, 20, 30 años con la situación del fútbol. Y yo insisto, yo no estoy en contra de que el fútbol sea un negocio. Es que, pues normal, para eso fundan los clubes, eso es una manera de mover el dinero y si los jugadores van a ser profesionales, pues hay que pagarles. Y eso mueve pauta, pues una cantidad de cosas. Hay una economía del fútbol, eso está bien. Ahora, aparte de que hay un mercado especulatorio y de que hayan unos dineros, unas cantidades obscenas que se mueven, no solo para los jugadores, sino para los dueños de los equipos, los promotores, representantes y eso, tal. Pero ya el fútbol como producto, como mercancía, es algo que ya está muy establecido y está incluso dentro de la mente de las personas. Entonces, ahorita Agudelo lo ponía, ¿qué hay para ganar para un equipo? Vamos a decir el Real Madrid, por poner un ejemplo. Yo voy a que está lleno de jugadores de selección. Entonces, sí, pues para ellos es asumir el riesgo de que un jugador vaya, juegue y se lesione, como el problema que hubo con James Rodríguez. Pero eso es hablando para el caso de los jugadores de Sudamérica. En el caso de los jugadores de selecciones europeas, que como varias veces lo ha manifestado Joner, juegan en su misma liga o juegan todos en el mismo equipo, entonces no hay como mayor diferencia porque ya se conocen, tienen más tiempo para Pero, ¿cómo trabajar. así? No, no encuentro la lógica en eso. No, ya voy, es que déjeme Es por eso terminar. no se lesionan, porque se conocen, no se pueden lesionar. No, es que no estoy hablando de las lesiones, hombre, déjeme terminar. Lo que Pero, estoy diciendo es que no lo dejan terminar de hablar a uno y lo enredan. Mire, continúe. así me mire, gusta. entonces, uno, me hizo perder la idea este man. Bueno, ya volví, mire. Entonces, es diferente para un equipo de Europa prestar un jugador que juega en su equipo, digamos, volvamos a poner el ejemplo con el Real, que para ellos no es tanto problema prestar ¿cómo es que se llama al croata? Estoy Modric. mal con los nombres, a Madre. Modric. Igual ahí cerquita, en un país que no ha estado tan golpeado por la pandemia, que es uno de los ítems que más tiene complicada esta situación y en el que, pues no sé, ellos sienten que tienen más garantía. Lo que yo quiero decir es que ese eurocentrismo que tantas veces usted mismo ha mencionado en el programa ya es más que palpable porque la UEFA es sin lugar a dudas la confederación más poderosa en este momento, son los que toman las decisiones y pues no sé, yo no estoy diciendo que estén actuando de una manera específicamente para entrar a discriminar a la Conmebol, pero está muy más Bueno, que claro que además con qué los pena por resultados. haberlo interrumpido, pero es verdad, No, ahora entiendo el punto. De hecho, también lo he sentido, porque que están más enfocados es en no prestar a los suramericanos y siempre se excusan con esto sí, del viaje, que es que el viaje es muy largo, pero él tiene razón. No dice lo mismo cuando prestan a Modric, cuando prestan a los mismos de la selección de ujú, España, como Sergio Ramos, que es el jugador más importante que tienen, pues hablando del Real Madrid, se enfocan más es en los suramericanos. Tal vez teniendo en cuenta que, como lo que yo decía ahora, ellos van a terrenos más agrestes donde las lesiones son más posibles, el juego es más violento. Bueno, sí, los viajes largos también afectan. Y sí, es verdad, Bueno, y ahí hemos llegado a un políticamente, punto. ¿Cómo?
y políticamente, no sé si ustedes se han dado cuenta también, la manera en que los gobiernos han manejado La pandemia. esta cuestión de la pandemia ha Ujú. afectado No, pero cómo se ve. yo no quiero que nos enfoquemos en la pandemia, porque es que este es un tema que se discute hace mucho tiempo. Otra Sí, cosa que había la olvidado pandemia mientras lo dejó de hablaba, relieve. sí, sí, como tantas cosas, pero eso no es un tema de la pandemia. Hace mucho ellos están intentando no prestar jugadores a los equipos suramericanos y, si de hecho miran, crearon un torneo para no hacer partidos amistosos con los suramericanos, que es Ese, esa UEFA Nations League, porque lo hacen en las ah, fechas sí, FIFA sí, que usaban para jugar contra equipos suramericanos. es Bueno, verdad. y yo escuché que la razón o uno de los motivos por qué Infantino les dio esta gabela a los clubes, de bueno, si no quieren, no prestan los jugadores a las elecciones, es también como para darles un poco de contentillo políticamente Sí, a estas elecciones, a estos es que clubes, como lo que bueno, hay de fondo es que hay un intento de emancipación de la UEFA. Ya lo habíamos hablado en los clubes. ujú, Ellos tienen todo el poder, ahí está concentrado todo el dinero y Claro, eso es. ellos pueden tomarse la FIFA, no tienen que acabarla, pero tomarse la FIFA. ¿Qué es lo que quieren hacer? Es decir, lo que quieren hacer es los exfutbolistas que manejan los clubes, tomarse esos puestos que consideran que han tomado políticos. Blatter, Infantino, Avalanche, o sea, siempre son tipos que no tienen mucho que ver, que son más políticos, ¿cierto? Y en cambio, mire que hay una tendencia a clubes que son manejados por exfutbolistas. Esas son como unas internas que hay en la política del fútbol. Pero no, más allá de esto, de si es exfutbolista o si es político, es que la UEFA sabe que tiene el poder para acabar con la FIFA y para que todo el dinero que se genera en el fútbol se reparta entre ellos. Al final es Es, eso. es, O sea, que es de para qué ahí. estar dándole a África, para qué a Asia, no necesitan Es eso. que es tanto, y pensemos lo siguiente, ahorita que estábamos hablando del sentimiento nacionalista, eso no se va a perder, porque entre las naciones europeas puede que no llegue ya a intenciones bélicas, pero siempre hay esa competencia. Entonces, un partido para un europeo, para un alemán no es lo mismo jugar con Inglaterra que jugar con Brasil. Listo, o sea, con Brasil sí por la rivalidad futbolística, por lo que implica, pero con Inglaterra hay una rivalidad cultural que se remonta a siglos. Entonces eso a ellos sí les importa y para eso no hay tanto problema. Hoy en día, esto lo insistimos mucho en este programa, es que el fútbol es un negocio tan Pero grande usted y está ya seguro, mueve Esteban, que en un partido de selecciones europeas la gente se enfoca en rivalidades culturales. Eso suena más a cómo lo toma el suramericano. Parce, yo lo he Ellos, visto, estoy seguro que sí. mm, sí, la verdad, yo también creo eso. Viviendo, bueno, acá en Portugal, he notado mucho si eso. ustedes viven donde hay Y fútbol de verdad, es la diferencia. bueno, pero no, ni siquiera hablando de fútbol, hablando En otros de... deportes también. No, no, y ni siquiera hablando de deporte, Cricket, hablando, por Es hablemos ejemplo, que de de cricket. política. O sea, es que ahora todo es una melcocha. Ahora no tiene sentido, o O bueno, llego no sé con si el diccionario de sentido, colombianismos. sí, no sé si sentido, pero ahora es muy difícil hablar como de algo puro, bueno, en sentido de definiciones, porque todos los límites son muy borrosos, entonces una cosa se junta con la otra. Entonces, por ejemplo, hablar de solo política o solo economía o solo cultura es muy complicado, o solo deporte, todo se junta con todo y todo se mezcla con Y todo. es que así Y es. viviendo acá, bueno, y viviendo acá para hablar de lo que estaba hablando Esteban, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en Portugal hay una añoranza de lo que era, de lo que fue en algún momento ese, esa sociedad de navegantes que comerciaban con todo el mundo y que llegaban a todas partes, tenían brazos en todas partes. Y cuando hablan de otros países europeos o de cualquier parte, se siente lo que llama Esteban, ese recelo, esa competencia a nivel cultural. Pero cuando Y, hablan y a- quiénes, los seguidores del fútbol. no, no, las personas. Y por ejemplo, ahora me vino un recuerdo a la mente. Estaba bien en la casa de alguien en Navidad y estaban pasando una película animada. Ella escucha Y esto. y en la película animada estaba traducida al portugués, obviamente.
en un momento hablan de el té, cómo llegó el té a Inglaterra. Bueno, no hablan del té. La película es ambientada en la Edad Media y tiene que ver con Inglaterra y tal. Entonces la reina de Inglaterra en ese momento dice, bueno, hay un indio, alguien de la India que llega ahí y dice, bueno, me gustó mucho ese brebaje que trajo y lo vamos a adoptar como la bebida nacional, el té. Entonces ahí mismo alguien portugués dijo, es que no saben nada, el té se institucionalizó en Portugal. Entonces siempre hay una disputa de orígenes cultural, de primacía cultural, o eso es lo que he notado Sí, pero yo. mi pregunta es, ¿eso lo ven en el fútbol también? Yo lo he visto. Bueno, y yo creo que, como le estaba diciendo, cada evento internacional o cada situación que signifique compararse con otro estado es una oportunidad para esa disputa Bueno, entonces lo de que va Esteban, primacía bueno, lo que están cultural diciendo ustedes es que ellos tienen sus propias disputas y que Exacto, sí. no necesitan encontrar, del fútbol. es algo así como cuando en Colombia decimos, vamos a jugar el clásico con Argentina. Vea, una pequeña pausa con eso. Yo una vez me acuerdo que era fecha de eliminatorias, entonces había un partido, creo que iba a jugar Colombia con Argentina y en ese momento, si no estoy mal, el técnico de Argentina era el Coco Basile y le va preguntando a la llegada, era como en un aeropuerto, entonces le va preguntando un periodista colombiano al Coco que pues que si que ya con, pues, con la historia de los enfrentamientos entre Colombia y Argentina, que eran partidos muy peleados, que si él ya consideraba que el partido entre Colombia y Argentina se podía considerar como un clásico suramericano. Parce, la mirada que le echó el Coco fue totalmente diciente y de una le dijo que no, que los clásicos suramericanos eran entre Argentina, Brasil y Uruguay. Bueno, y yo creo que también esa percepción de lo que es un clásico, de cómo afronta una sociedad estos tipos de eventos, tiene que ver también como con la realidad de ese entonces. Sí, Habría que ver, por ejemplo, qué pasaba en Colombia en ese momento a nivel político y social, que se le dio No, tanta no, pero importancia a ese triunfo para que que lo que después pasa es se que para siguiera que considerando así. lo que estamos discutiendo no es eso, sino que la idea de clásico tiene que ver con una rivalidad mutua, uh-huh. ¿cierto? Por ejemplo, Para sí, Argentina, Colombia es una hormiguita sí. que alguna vez lo picó y le salió una roncha, Ok, pero es pues una como que hormiguita. qué pasó en Colombia en ese momento para que Colombia a partir de entonces se sintiera Pues al fue la nivel de época de Argentina. que Colombia le ganó 5-0 y que le ganó unos partidos en Barranquilla, o sea, y que nunca le había ganado. Pero si uno mira el historial y todo lo que pasó después de eso, hay un largo Sí, trecho de no hay una humillaciones rivalidad, de verdad. argentinas, simplemente mirando con esa jugada que eso es muy diciente porque de la misma forma comenta Mondragón. ¿Se han visto ese gol que le hizo pues, para el eliminatorio del 98? Ay, por ejemplo, que digan, eso fue verdad, que Pelé dijo que Colombia en ese momento era la mejor selección del mundo. Tenemos esa validación. No, él no dijo eso. Dijo Podemos que ser claros. Colombia iba a ganar el mundial. Sí, eso fue mira, la propia sal. Pero Que vea, es decir, en otras palabras, que lo mejor. pero volviendo al tema original, sí, es que mire, la situación actual y todo esto que ha pasado con la fecha de FIFA y con todo lo que pasó con Conmebol, yo creo que John David tenía por ahí cuáles eran las contrapropuestas para salir de este impasse, que una era ir a jugar a Europa, la eliminatoria, la fecha, el mismo todas la Conmebol brincó, dijeron que no, pero mire cómo es la actitud de los mismos clubes, como presionan a la UEFA, a decir, no, pues no hay problema, vengan y jueguen acá y les prestamos los jugadores. Entonces era como, No, la UEFA propuso jugar en Europa. pues estoy diciendo, uno sabe que esos son los clubes, pero los clubes grandes pues, son los que manejan la UEFA, ¿o no? ¿O usted qué dice, Agudelo? Que la UEFA es un órgano completamente independiente y transparente con sus decisiones. Bueno, pero a ver, estamos hablando de alternativas para solucionar Sí, sí. que no van a prestar futbolistas, supuestamente por las nuevas cepas de la pandemia. Eso es Y como una de lo las coyuntural, propuestas, ¿cierto? Lo coyuntural, es decir, sí, cómo, Sí. cómo solucionar esto para que pueda eliminatorias que son larguísimas,
Entonces, Pero es digamos que mire, esto que es... hay tres alternativas. Jugar en Europa, Sí, ajá. continuar esto como lo llevan apeñuscando todos los partidos que faltan un montón. Ujú. ¿Faltan cuántos? No, es que van dos 14. fechas, van, Faltan sí, 14. no. Y la Ajá. otra es, que yo creo que es lo que va a pasar si esto continúa así, que van a juntar a todos en un país y van a hacer como una Copa América para definir quién van a clasificar, porque eso lo tienen que sacar rápido. De hecho, hay como una regla, no recuerdo exactamente cuánto tiempo es, pero hay un tiempo límite para estar los clasificados al Mundial, Es que hay un problema. porque ya llega el todo no solamente es un tema de protocolo, es porque es por logística, porque después ya llega la venta de la boletería. Pero, por ejemplo, hay un problema con eso. Bueno, como usted dice, viene de atrás, pero en lo coyuntural es específicamente en Sudamérica, la Copa América, que se supone que este año había Copa América, o hay hasta el momento, y una de las opciones era, no sé, una semana antes de la Copa América o en el tiempo de la Copa América, jugar esas fechas, o para meterlo ahí todo apeñuscado, Pero eso es una ¿no? porquería, porque Sí, significa obviamente. que no van a tomar en serio la Copa América. Obviamente. Y hay que ver, por ejemplo, qué está pasando a nivel internacional. En Asia y en Oceanía ya pospusieron esta fecha FIFA. Allá no tienen el problema de la Copa América, ¿cierto? No tienen ese problema de ese torneo ahí Pues allá sí hay metido. Copa Asia. Pero no tienen el problema que tienen ahora acá en Sudamérica, de esa Copa América ahí metida para coincidir con el calendario del torneo de La naciones Conmebol. europeo. Yo Sí, Ah, quiero hablar sí, hay una tendencia y ya está muy clara y es, ya somos más que conscientes de la supremacía que tiene la UEFA en este momento con los asuntos de la FIFA. Recordemos el problema que hubo cuando se llevó la final de Libertadores que se jugó en Madrid. Yo sé que eso se debió a una coyuntura, a un problema de violencia que hubo en Argentina en ese momento, pero algunas personas temían esta clase de situación. Sumémosle a eso que Sudamérica, pues que Conmebol, las no, elecciones de pero acá eso no hace tiene rato, presentación. Es decir, sí hubo un ¿qué? problema en Argentina, pero ¿por qué en Madrid? ¿Por qué no jugaron en Esa- es, Colombia? es, En una de las exacto, es que a sedes de la eso, Conmebol. exacto, es que mire, eso sentó un precedente, eso, por ahí se empiezan las cosas y ese es uno de los miedos. Tengamos en cuenta también, como les está diciendo, hace rato no hay un campeón sudamericano en Copa del Mundo. Entonces, es como que de a poquitos el poder No de Conmebol o su existimos. alcance, exacto, es como que el alcance de Conmebol cada vez es más endeble. Es que Entonces, el caballito de batalla antiguamente era tenemos Argentina y Brasil y ujú. ya son caricaturas, ya no asustan. De hecho, antes decían que el mundial era como la Eurocopa con Brasil y Argentina. Ahora el mundial es la Eurocopa. Sí, y el equipo que dé la sorpresa, pues el palo de siempre. Sí, pero es No verdad, sé, o sea, todo tiende a eso. Entonces, como planteaba al principio del programa, tal vez no es que tienda a desaparecer por las elecciones, sino que tiende a desaparecer la participación de las demás confederaciones en el fútbol de selecciones, porque para ellos seguirá existiendo su negocio. Y seguramente, pues, no es que va a desaparecer la selección Colombia, la selección Camerún, no, van a seguir jugando, pero cada vez van a estar más apartados. De hecho, podría que esos equipos europeos se rebelen y hagan su propio mundial. O que no vayan al sí, mundial, que jueguen solamente la Eurocopa, porque imagínense eso, aparte de todos los partidos que juegan en sus ligas, en las copas internacionales, la FIFA, para explotar más la televisión, va a meter 48 equipos. O sea, tal vez el primer mundial lo van a aguantar, primero y después el tercer mundial otra vez Alemania con Kuwait, con Islas Faroe, con Cuba. O sea, es que ahora cualquiera ver el mundial. Entonces, entonces sí. Mire, imagínense esto. ¿Se acuerdan lo que hablamos con el Chiqui en el programa sobre el microfútbol? Ustedes se imaginan entonces que, no sé, si esto se sigue grabando, entonces que haya como una especie de rebelión dentro de la FIFA y algunas selecciones se larguen y formen su propia confederación, no sé. y yo creo que ahí también entonces entra en crisis ese término de, no sé, patriotismo, esa cuestión de identidad, porque se siente en lo que acaba de mencionar Leonel que ir a un mundial
es una cuestión de superioridad y de exclusividad. No va todo el mundo. Los que van allá de alguna manera son superiores. Entonces ya cuando a un Son como lugar, los que van a las guerras. sí, o un lugar en el que todo puede Algunos ir, en el participan que enviando sus soldados, enfermeros, pero gana Estados Unidos, gana Alemania, sí, o pierde. a un evento al que todos pueden ir, pierde el atractivo, que bueno, que es lo que me parece curioso, que estábamos hablando también de esa pérdida de patriotismo y de política en favor de la economía, pero cuando vemos y criticamos cómo a favor de la economía se organizan esos torneos, vemos que de todas maneras la cuestión política y patriótica está de fondo empujando para que, bueno, es que a lo que pueden ir todos ya no es atractivo, porque ya no somos tan importantes entonces Así como se a lo nivel decía, político y usted mismo lo cultural. decía ahora, Sí, todo es una melcocha, todo eso todo. está melcochado. ¿Qué tal si con esa palabra vamos cerrando? Creo que hemos Perfecto. llegado a buenas conclusiones, tal vez a nada, pero ya los oyentes podrán sacar sus propias opiniones. Y si les apetece escribirnos al correo electrónico a pelotardeos@gmail.com, seguirnos en Instagram, escucharnos en Spotify y en YouTube. A propósito, un bar saludo para Cristian Salazar, fiel oyente que nos ha estado comentando los audios. Esteban tiene un bar saludo. Sí, bar saludo para la doctora Vanessa López allá en Berlín. Espero poder visitarla algún día de estos. ¿Y Yonda? Por el derecho, ¿Pues derecho qué? por el derecho les puedo caer a ustedes. A mí me queda cerquita, sí. Bueno, así nos vamos despidiendo. Hasta la próxima. Hasta pronto. Todo bien.